Hola, buenos días y gracias Juan Carlos, Gaby, Ariel por la gran alabanza y la grande verdad que cantaron a través de cada una de esas canciones. Estamos comenzando una semana que normalmente culmina con una gran celebración en familia, que estamos comenzando la semana de la Pascua. Y por eso es que al pensar y meditar en el mensaje de esta mañana, pensé en Mateo capítulo 21, cuando Jesús hace su entrada triunfal. Unos días antes, 5 días antes, 6 días antes de que Él llegara hacia la cruz para entregar su vida por nosotros. Y en Mateo capítulo 21 dice de esta manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y sabes que cuando leí la pregunta del versículo 10, me llamó la atención porque la multitud preguntaba: ¿quién es este? Y sabes, yo considero la multitud y el tiempo en el cual Jesús estaba viviendo. Jesús ya estaba culminando sus 3 años de ministerio. Él había estado ya en la tierra por unos 33 años. La gente había visto todos los milagros que Jesús había hecho a lo largo de su vida terrenal. Cómo Él había dado de comer a más de 5,000 personas. Cómo Él había transformado el agua en vino. Cómo Él incluso había resucitado muertos y aún sanado enfermos. Pero aún así, la gente viendo todo lo que Él había hecho, la gente hizo la pregunta: ¿quién es este? Y sabes, yo creo que para ti puede ser también una pregunta que te puedes hacer. Me llama la atención porque a pesar de que no sabían quién era o tenían duda de quién era algunos, ellos eran parte de la multitud. Eran parte de todo aquello que estaba conmoviendo aquella ciudad. Tradicionalmente el fin de semana que viene es un fin de semana donde las iglesias están llenas más allá de lo normal. Donde las personas, como un acto tradicional, compran sus mejores ropas y se preparan para ir a la iglesia. A pesar de que durante todo el año capaz fueron para el Día de la Madre, el Día del Padre, pero sin embargo en ese día las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque saben que algo pasó en la historia. Y sabe que a lo largo de esta mañana yo quisiera tomarme unos minutos para contestar esa pregunta: ¿quién es este? Y hacerte la pregunta: ¿qué conoces o cómo conoces tú a Jesús? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que a través del internet podemos llegar a tantas partes, tantos hogares. Señor, a estas alturas de lo que nos toca vivir en Estados Unidos, no es ninguna sorpresa que le necesitamos conocer a usted como nunca antes. Que nuestro corazón tiene que estar tranquilo y, como dice su palabra, conocer que usted es Dios. Y Padre,
en esta mañana quiero a través de su palabra poder compartir su persona. Y Señor, que al recorrer las páginas de la Biblia, sea usted quien nos guíe y quien nos lleve a tomar una decisión o tener una convicción clara de quién es usted y quién decimos nosotros que es usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabes que cuando uno va a la Biblia, continuamos ahí en Mateo, llega un pasaje al inicio del libro cuando un ángel se le presenta a María. Y ahí en unas palabras en el capítulo 1, versículo 21, dice Mateo de esta manera. Dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y sabes que cuando uno quiere hacerse la pregunta, ¿quién es este? Es necesario tener esos dos nombres claros. Uno que lo llama Jesús porque será el Salvador y el otro Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y sabes que a lo largo de la Escritura nosotros encontramos muchos pasajes donde vemos el testimonio de la palabra misma y cómo se refiere a Jesús. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, uno lee estas palabras. Dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, haciendo referencia a Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sabes que cuando uno continúa leyendo el versículo 19, o seguimos leyendo y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y sabes que cuando hablamos acerca de Jesús, tenemos que entender que Jesús viene a ser la imagen de aquel Dios que tantas personas quieren conocer, aquel Dios que tantas personas quieren llegar, pero que solamente a través de Jesús es posible conocerle. ¿Sabes? Muchos de nosotros crecemos con el pensamiento de que todos los caminos llegan a Roma. Y pensamos de que nosotros tenemos el pensamiento correcto, tenemos la idea correcta, la filosofía para decir yo puedo llegar a Dios. Pero sabes que el llegar a Dios o el asistir en una iglesia no te hace cristiano. Yo creo que hoy en día nosotros vivimos con una tradición porque nos vestimos de cierta forma. Porque llevamos una Biblia, ya sea en forma de libro o en nuestros celulares. Porque tomamos parte de una iglesia y hacemos cosas para servir a otros y eso nos hace cristianos o personas que conocemos a Dios. Pero sabes que cuando vamos aquí a Mateo 21, podemos ver cómo la gente iba y hacía las cosas, pero sin embargo no conocía a Dios. No conocía quién era Jesús. Hebreos capítulo 1, cuando uno continúa la escritura, dice de esta manera. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sabes que cuando uno piensa en lo que es Jesús, Jesús es aquel que es Dios, que vino, se hizo hombre para darnos a conocer el camino para poder llegar al Padre. Sabes que en momentos de mucha confusión
donde no solamente vivimos la incertidumbre de nuestra salud, de nuestra economía o de tantas cosas, es necesario entender cómo se encuentra nuestra alma o nuestro corazón delante de Dios. Porque sabes que nosotros podemos tener una idea de quién es Dios y podemos tratar de buscar a Dios por medio de diferentes maneras, de diferentes religiones, pero sin Cristo es imposible. Por eso que cuando vamos a la Escritura, la pregunta de esta mañana es: ¿quién es este? ¿Quién es este? Vimos el ángel que Gabriel dio a María, que iba a dar a luz un hijo, que ya pusiera su nombre Jesús porque salvaría a su pueblo de su pecado, que su nombre sería Emmanuel porque era Dios con nosotros. Pero sabe que esos nombres uno puede ir hasta el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, y no solamente nos da los nombres de aquel niño que habría de nacer de la Virgen, pero que sin embargo también nos da a conocer ciertas características de Dios, de Jesús. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora es interesante como dice: sí, un niño nos es nacido, pero también dice: un hijo nos es dado. Y sabe que ahí la idea de un hijo nos es dado es de alguien que ya existía desde antes. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos el consejo de la palabra de Dios y el testimonio que dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Porque sabe, Jesús no es un personaje que entró en la historia mucho después. Jesús estaba ya activo desde la creación del mundo, desde antes. Porque Él siempre ha estado, siempre estará. Por eso cuando uno ve los atributos que le da en Isaías capítulo 9, el primero que le da es admirable consejero. Y sabes que cuando uno ve los nombres que tiene Jesús en este versículo, uno entiende algo, que cuando uno conoce a Jesús, uno puede conocer a aquel que es un gran consejero. ¿Cuántos de nosotros en momentos de crisis, en momentos donde no sabemos qué hacer, buscamos alguna persona que nos pueda dar alguna palabra de ánimo, de aliento, de dirección? Una persona que nos pueda dar palabras de consuelo. Pero sabes, el ser humano está limitado en su conocimiento. El ser humano puede estar persuadido por una opinión propia. Pero cuando uno va a la palabra de Dios y conoce a Jesús, Él es el único consejero, como lo dice su palabra, admirable. Y eso nos da a entender que Dios tiene una perspectiva que es infinita, que Dios en sus recursos son ilimitados, que Dios cuando habla a nosotros, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Que cuando hablamos acerca de lo que Él es, la misma tierra, da a conocer, o la creación da a conocer su gran poder. Porque sabe que cuando uno piensa en acerca de Jesús, fue aquel Dios que se hizo hombre. Y al hacerse hombre, Él vivió, padeció, sufrió lo mismo que tú y yo. Pero la Biblia dice que sin pecado. Porque sabes que cuando pensamos en Él no es un Dios que habla sin entender cuál es nuestra situación, sino que la Biblia nos dice que Él experimentó en la tierra las mismas pruebas y tentaciones, pero sin pecado. La Biblia le llama admirable consejero, pero también le llama Dios poderoso, porque sabes, esta es una de las cualidades de Dios, aquel Dios que es todopoderoso, en el cual no hay imposibles para Él. Y esto nos habla que no solamente su consejo es perfecto, pero entiendo que también Dios nunca falla. Siempre es lo suficiente para llevarnos más allá de lo que pensamos posible. Dios nunca falla. Él es fiel. Entendemos que en las Escrituras Él prometió cuidar, Él prometió estar. Y sabes algo, que en el poder de Dios Él siempre llega a tiempo. Recordando las historias bíblicas que muchas veces aprendimos de niño, como aquel muerto, aquel amigo que Jesús tenía, que era íntimo, Lázaro, había fallecido.
Y las hermanas corrían a él para decirle, Jesús, si solamente hubiese llegado antes. Pero sabes, Dios quería manifestar su gloria. Dios quería manifestar su poder y en ese momento Él resucitó a Lázaro. Porque Él tiene todo poder. Cuando los discípulos estaban ministrando a las multitudes y Jesús les hace la pregunta, ¿cómo hacemos, qué hacemos con la multitud? Y los discípulos, viendo los recursos limitados, decían a esta multitud, no tenemos el dinero ni un año para darle a comer a tantos. Mándalos a su casa que vayan a comer. Y Jesús le dijo, no, ustedes denles de comer. Y ahí Jesús, en ese gran milagro, dio gracias al Padre. Y se vio la multiplicación de solamente unos peces, unos panes. Y alimentó a la multitud. O en la ocasión cuando los discípulos se encontraban en el mar y se encontraban en esa gran tormenta y decía, Jesús, ¿no tienes cuidado tú de nosotros? Y que Jesús con solamente su palabra pudo calmar los vientos. Porque sabes, eso nos habla acerca del poder de Dios. Que aquellas manos que formaron al hombre y que sostienen las montañas, los océanos, los cielos, las mismas manos que tienen el poder para derrotar cualquier enemigo. Pero sabes que a la vez, aunque tienen todo ese poder, son lo suficientemente tiernas para cuidar y confortar nuestros corazones. Ahora hemos visto al admirable consejero, Dios poderoso, pero también lo llama príncipe de paz. Y si hay algo que nosotros en este momento buscamos es paz. Y sabes que cuando vemos la historia, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado siempre la paz. Cuando hablamos acerca de lo que son los gobiernos del mundo, buscan la paz, tener acuerdos con un país, con otro país, de poder llegar a lugares donde uno puede ceder a ciertas cosas para obtener otro beneficio, pero ¿sabe cuando eso no pasa? Escuchamos de guerras. Y cuando escuchamos de guerras es algo que es un común en nuestro mundo. Hay conflicto. Hay problemas. Y nosotros cuando pensamos de la paz, muchas veces es difícil aún poder describir lo que es la paz. Porque decimos la paz es el no tener problemas. La paz es aquello que yo tengo cuando todas las dificultades desaparecen. Pero sabes, yo creo que nosotros a veces somos tan cortos de vista que si la paz se pudiera presentar en una persona, o en forma de persona, no lo pudiéramos entender o conocer. Pero sin embargo, cuando hablamos de la paz, es lo que necesitamos. Porque es aquello que uno puede contemplar en los ojos de una madre, por ejemplo, que ha perdido un hijo. ¿Cómo podemos explicarle a un tipo de circunstancia así lo que es la paz? A un niño de repente que ha sido abandonado por sus padres. ¿Cómo le explicas la paz? O de repente la necesidad de paz en los ojos de una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad terminal. ¿Cómo podemos transmitir la paz o describir lo que es la paz para una persona que está angustiada porque sabe que le queda poco tiempo de vida? ¿Cómo podemos hablar acerca de la paz a una familia que está dividida por el rencor y el odio por conflictos del pasado? ¿Cómo podemos hablar de paz a una persona que ha perdido su trabajo? Pero sabes, todas estas son cosas negativas. Y muchas veces es difícil. Pero sabes que también cuando hablamos acerca de la paz, la necesidad de paz también se puede contemplar en los ojos de una persona que a pesar de que ha cumplido con todos sus logros, sigue insatisfecho y sin encontrar un verdadero propósito. Porque sabes, la paz no viene por lo que tenemos o por lo que dejamos de tener. No viene porque tenemos todos los recursos económicos o porque tenemos toda la tranquilidad en la familia. Porque sabes, si nosotros queremos buscar la paz en nosotros mismos, me llama la atención que cuando uno va a la Escritura, fíjate lo que dice acerca de los problemas que nosotros tenemos, de dónde nacen.
Y dice la palabra de Dios, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y sabes que cuando uno piensa en la paz, o la falta de paz, es algo que nace desde el corazón. Es algo que surge dentro de nosotros mismos, porque vemos lo que otro tiene, lo deseamos. Pero aún así nosotros no sabemos cómo utilizar lo que tenemos para bien. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con el príncipe de paz. Aquella persona que no solamente la da de la paz, sino que es paz. Porque es parte de sus características. Filipenses capítulo 4 nos da el testimonio de un hombre que padeció en gran manera mientras cumplía con su propósito en la tierra. Que incluso cuando Jesús se le apareció a él, lo que él le dijo, te tienes que preparar para aquello que tú tienes que sufrir. Te tienes que preparar para aquello que estás a punto de padecer por mi nombre, el nombre de Jesús. Y sabe que ahí en esas palabras, este hombre estando preso, no teniendo su libertad, dice así, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque sabes, sin Jesús es imposible tener paz. Sin Jesús es imposible poder tener paz. Y cuando él continúa, versículos 11, dice de esta manera, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Y sabes que cuando uno escucha esas palabras, esa puede ser nuestra historia. Cuando uno conoce la vida de Pablo, entendemos que las circunstancias adversas fueron un común denominador. Pero sin embargo, el mensaje de esperanza y de paz que él tenía fue como ningún otro. Porque era gran hombre, no lo creo. Porque era hombre fuerte, no, porque él mismo en la Escritura lo dice. Yo soy hombre débil, soy hombre que tiene luchas, soy hombre que tiene necesidad, he tenido mucho, he tenido poco. He sufrido de gran manera y continúo sufriendo. Pero lo dice, todo lo puedo en Cristo. Y sabes que aquí es donde quiero llegar. ¿Quién es este? Él es Jesús. ¿Quién es este? Él es Jesús. Él es aquel consejero admirable. Él es aquel Dios todopoderoso. Él es aquel Dios príncipe de paz. Pero sabes, Él también es Padre eterno. Y esa es la invitación al cual Él nos hace en esta tarde. Aquel Dios que se hizo hombre. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2. Me encanta la forma que aquí el autor lo describe. Pablo mismo dice de esta manera. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabes que cuando uno piensa en el nombre de Jesús, me encanta porque entendemos que Él vivió con gran pasión. Estamos por iniciar la semana donde la Biblia habla y aún el mundo entero lo dice, la pasión de Cristo. Cómo aquel Dios se hizo hombre, no solamente para venir y morir, sino morir en la cruz. Y nos habla acerca del gran poder de Jesús también,
Porque la próxima semana celebramos la resurrección. Aquel Dios que se entregó, dio su vida, pero que la volvió a tomar. ¿Y sabes quién es Jesús? Es aquel Dios que se hizo hombre y tomó actitud de siervo, que vino para servirnos, para morir por nosotros, que supo vivir en humildad, para que tú y yo podamos tener esperanza. Y qué hermoso privilegio que nosotros hoy tenemos la oportunidad de poderle llamar Padre Eterno. Aquel que prometió salvarnos de nuestros pecados si solamente colocamos nuestra fe en Él. Que entendemos que sin Él estamos perdidos y la necesidad que tenemos de paz. Y cuando me refiero a paz, no me refiero a la ausencia de los problemas, sino la paz interior que solamente Dios puede dar a pesar de las circunstancias. Porque sabes que cuando pensamos en quién es Jesús, Jesús es aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Ahora, nosotros podemos pasar la vida aún en una iglesia y aún así no entender quién es Jesús. Me llama la atención una conversación que Jesús tenía con sus discípulos junto de ir a la cruz. Y Jesús hablando con ellos en Juan capítulo 14. Fíjate la conversación que Dios tiene con sus discípulos. Y comienza y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Me encanta la respuesta de Jesús cuando dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ¿sabe qué hermoso legado que nos deja aquí Jesús? Que cuando uno le conoce a Él, conoce al Padre. Porque Él es Dios. Y Él está para abrirnos el camino para poder conocerle a Él. Juan mismo al inicio de su libro dice que la palabra, el verbo, se hizo carne. Y ese verbo que se hizo carne fue Jesús, quien vino a manifestar la voluntad del Padre. Que el Padre a través del Hijo pudo obrar para que tú y yo pudiéramos tener paz para con Dios. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana o en esta tarde es esta: para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Será simplemente alguien del cual se habla y en el cual se divide el tiempo, un antes y después de Cristo? Para nosotros Jesús de repente puede ser aquella imagen que tenemos como un símbolo de la buena suerte. Puede ser alguien el cual conocimos como una religiosidad o tradición familiar. Pero ¿sabes? Jesús quiere ser más que eso. Jesús quiere ser aquel que vive en ti y que tú puedes estar en Él y poder conocerle como Padre eterno.
Es verdad que el pecado nos separa de Dios, pero sin embargo su palabra nos dice que por su gracia podemos ser salvos. Jesús, el que vino a salvar al pueblo de sus pecados. Y sabes, cuando tú le recibes a Él como tu Salvador, tú puedes entender lo que significa Emmanuel, porque es Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y ahí es donde llega la paz, porque uno entiende que a pesar de las circunstancias, Él es todopoderoso, siempre está. Tiene todo el poder del mundo para hacer y deshacer, pero que sin embargo su tiempo es perfecto y es nuestro admirable consejero. Aquel que vino para morir por nuestros pecados y tener siempre la palabra correcta y apropiada para darnos el consejo para que así como Pablo lo dijo, nosotros también lo podamos decir. En tiempo de prueba o de no prueba, en tiempo de tribulación o de no tribulación, en tiempo de abundancia o de escasez, en todo he aprendido para que aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual Cristo puede dar, pueda llenar mi corazón, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga. Y si tú necesitas de repente conocer a Cristo, te pido que tú, donde puedas estar allí en casa, mándanos un mensaje para decir, yo necesito conocer a Cristo, necesito que oren conmigo, que me enseñen cómo. Con gusto estaremos dispuestos para poder hacerlo, llamarte, escribirte durante la semana y muy pronto con la esperanza de poder conocerte cara a cara. Hermano de iglesia, que Cristo sea más que solamente una religiosidad, que Cristo sea aquel que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Cristo sea aquel que nosotros nos dé la fortaleza para poder llevar un mensaje de esperanza y que nuestro corazón pueda ser llena de esa esperanza. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide durante esta semana. Amén.